Listo, pues nada, muy buenas noches para todos. Yo soy Juan Pablo Ortiz, soy estudiante de noveno semestre y el día de hoy, junto con la doctora María José Vargas, preparé este tema que son mecanismos para estimar la tasa de filtración glomerular. La bibliografía es bastante extensa porque son, como veremos a continuación, son muchas ecuaciones y cada una tiene una utilidad clínica diferente, pero ese es el contenido de la sesión. Me gustaría y voy a partir sobre unas generalidades en cuanto a la tasa de filtración glomerular de fisiología para posterior ya hablar de lo que nos compete a las mediciones. Entonces, la tasa de filtración glomerular es la cantidad de líquido filtrado en una fracción de espacio de Bowman por unidad de tiempo. Y esta tasa va a estar afectado porque se va a regir bajo un principio físico, va a ser afectado por las cuatro variables que ven a continuación. Uno, por porosidad; dos, por el área de superficie de la membrana glomerular; tres, afectada por presión hidráulica; y cuatro, según la presión oncótica del lado del capilar y la presión oncótica en el espacio de Bowman. Lo normal suelen ser unas tasas mayores de 90 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados, que eso viene siendo casi que la definición de lo que les comentaba. Es un líquido, por eso me da la medida de volumen en una fracción de tiempo sobre un espacio determina, se ha determinado. Importante tener en cuenta a partir del hecho de que a medida que el ser humano envejece, se reproduce una disminución gradual de la tasa de filtración glomerular, y también eso me lleva a que exista un efecto marcado, variable por la edad de esta tasa. ¿Cuáles son las condiciones que me afectan esta tasa de filtración glomerular? Principalmente tenemos todo lo que tiene que ver con cambios en el flujo renal, además de las presiones hidrostáticas del capilar glomerular, alteraciones en la presión arterial sistémica, todos los fenómenos de vasoconstricción arteriolar eferente o aferente, obstrucciones ureterales, presencia de edema renal, cambios en concentraciones y alteraciones de la permeabilidad glomerular. Es importante que esta tasa, lo que pues nosotros estamos enseñados o lo que hemos visto en lo que llamamos de práctica médica, es que suelen ser como, lo suelen tomar como creatinina o mirar cádigo y ya con eso yo tengo. Pero hay que abarcar un poco más el tema, y es que se presentan muchas dificultades de medición, porque esa medición parte del hecho que se necesita medirse el aclaramiento de un marcador de filtración. Usualmente es el exógeno, que es la inulina por excelencia. Esa tasa de filtración glomerular, la que nosotros hacemos o calculamos o hacemos mediante ecuaciones, es una tasa de filtración glomerular estimada mediante unas variables matemáticas para aproximarme a la que puede ser la fisiológicamente verdadera del paciente. Y los tres métodos que más han sido empleados y más tienen estudios son las tres ecuaciones que ven ahí nombradas. Uno, la Cockcroft-Gault, que es de las más antiguas; la MRD; y por último, la CKD-EPI, que viene siendo de las más recientes con las modificaciones especiales. ¿Qué pasa en el contexto de unas condiciones particulares que son niños y ancianos, que tienen unas condiciones fisiológicas diferentes? Y pues también en el caso de la población pediátrica no es algo que vamos a tocar el día de hoy porque pues no es el tema de la revisión, pero sí los ancianos, que ya lo veremos más adelante. También hay otros grupos únicos, que son las mujeres embarazadas; recordar el aumento de tasa, los cambios fisiológicos del embarazo, todo lo que tiene que ver con un paciente trasplantado renal por el medicamento inmunomodulador que tienen de base, puede afectar la medición de la tasa y los metabolitos, y que tengan alteraciones de masa muscular o corporal. Cuando nosotros usamos ecuaciones para estimar la tasa de filtración glomerular, lo solemos hacer en detección de enfermedades renal crónicas asintomáticas, o hacerle seguimiento de enfermedad renal crónica asintomática, o también de evaluar pronóstico.
Es importante, y eso es otra gran dificultad que marca de entrada el empleo de esas ecuaciones, es que es poco útil en condiciones agudas. Hablemos de lesión renal aguda, porque hay que partir del hecho que en la lesión renal aguda se presentan cambios de los marcadores muy fluctuantes. No tengo algo fijo para yo poder valorar. Importante hacer unas aclaraciones sobre la creatinina, que viene siendo casi que el marcador de función real que más se emplea históricamente y a nivel mundial por término de costo-efectividad, pero también hay que hablar de unos factores que me afectan esos niveles de creatinina. Es que la creatinina eh, presenta unos fenómenos que me impiden tomarla como gol estándar o tener certeza sobre su valor predictivo, y es que se afecta con facilidad con alteraciones de la masa corporal, con alteraciones de la lesión muscular, cambios de patrones de dieta, edades avanzadas, sexo, raza y que tenga actividad física. Todo eso lleva a aumentos de metabolismo de fosfocreatina a nivel muscular y pues en últimas aumento de la creatina total. También que la creatinina hay que partir del hecho de que suele sobreestimarme mucho la tasa de filtración glomerular, por lo cual suele ser también insensible a disminuciones significativas de esa misma tasa. Y por último, tener en cuenta que la función renal que yo estoy evaluando va a tener en cuenta todos los fenómenos de filtración plasmática y excreción de los productos de desecho y orina. Entonces, en cuanto a grosso modo de fisiología normal, vamos a hablar que se presenta un fenómeno de una separación de un ultrafiltrado de plasma a través de una barrera, así a grosso modo. Entonces, esto me va a marcar tres grandes factores. Uno, una pared capilar, es por donde pues, me va a marcar los flujos de presión hidráulica y oncótica, la membrana basal glomerular, que viene siendo el área donde se van a ejercer las fuerzas, y el podocito que está adyacente en la membrana. El concepto físico por el cual se rige la tasa de filtración glomerular vienen siendo las fuerzas de Starling. Y si recordamos, las fuerzas de Starling pues, se vienen rigiendo por lo que les comentaba, por esta ecuación que ven aquí hacia inferior derecho, que contiene las variables de las fuerzas de Starling: porosidad de membrana, área de superficie, que viene siendo la K, presión hidráulica oncótica capilar y en el espacio de Bowman. Ya en cuanto a la medición de la tasa de filtración glomerular, hay que tener en cuenta que esta tasa siempre va a ser medible siempre y cuando yo tenga la concentración de una sustancia que se filtre libremente en el glomérulo y que no se reabsorba ni se secrete en el túbulo renal. Esa pauta básicamente viene siendo como el gold estándar o lo que yo debería buscar en los marcadores de filtración para tener una mayor aproximación fisiológica de la tasa. La tasa, bueno, vamos a ver ahorita múltiples ecuaciones, pero se ha hablado de una ecuación que se hablaba sobre concentración urinaria del marcador por volumen urinario sobre la concentración plasmática del marcador. Viene siendo en lo que se suelen basar las ecuaciones que veremos a continuación. Y como les hablaba que se van a emplear unos marcadores de filtración, vamos a tener dos grandes grupos que ya veremos, que son uno, marcadores endógenos, donde el que más va a primar ahí va a ser la creatinina, y dos, los marcadores exógenos, donde vamos a tener más ahí lo que tiene que ver con la inulina y otros que dentro de los cuales se encuentran marcadores radiomarcados. En cuanto a los marcadores de filtración glomerular, hay que partir de la premisa de que, uno, no existe un marcador de filtración glomerular ideal, y las características ideales que debe tener ese marcador es que, uno, se distribuya libre e instantáneamente por todo el espacio extracelular; dos, no tenga unión a proteínas plasmáticas; tres, sea filtrado libremente en el glomérulo; cuatro, que no se secreten ni se reabsorban los túbulos renales, presenta unos fenómenos de eliminación total por vía renal, que sea resistente a la degradación, y eso viene en el contexto de que no, por lo cual muchos marcadores no me sirven para lesión renal aguda, y sobre todo estamos hablando en un contexto en cuanto a políticas públicas que sea fácil y económico de medir. Listo, para iniciar vamos a iniciar con los marcadores endógenos,
donde vamos a tener urea y creatinina sérica. Si recordamos un poco de bioquímica, la urea viene siendo un marcador o un metabolito de desecho que sale el resultante del ciclo de la urea a nivel hepático. Es un marcador bastante impreciso porque hay muchas condiciones que la van a alterar. Paciente con sangrado del tracto gastrointestinal, estados hipercatabólicos, usualmente secundarios a terapia con glucocorticoides, aumento o incrementos de la ingesta proteica y otras condiciones secundarias. Además de que los pacientes que tengan una enfermedad hepática de base suelen tener ese ciclo de la urea alterado, por lo cual van a tener menor excreción de urea y pues también me va a dificultar su empleo diagnóstico. Importante la urea que presenta fenómenos de reabsorción en túbulo contorneado proximal y que es filtrado libremente en plasma. Ya en cuanto a la creatinina, que viene siendo como lo que les comentaba, lo que más se suele emplear, hay que partir del hecho de que hay muchas fuentes de error en la medición de esta creatinina. Y esto se debe porque hay muchos factores que me influencian o que me alteran la concentración de creatinina, que dentro de otras palabras me sesgan ese nivel de creatinina. Y vamos a tener, en el caso de que pacientes de género masculino suelen tener mayor concentración de creatinina versus las de género femenino. También que está muy marcada, muy sesgada en cuanto al nivel de masa muscular, y eso también conlleva que cuando la ecuación CKEPI se planteó inicialmente, no toma en cuenta la distribución de masa corporal, lo cual eso me llega a sesgar un poco esos valores. Además de que hay otras condiciones que me pueden disminuir la creatina, y es lo que les comentaba. A medida que nosotros envejecemos, se disminuye la tasa de filtración glomerular y consecuente se suele aumentar un poco la creatinina. Además de que todos los estados de que me reduzcan la producción de creatinina per se, como los estados cirróticos, patología hepática, enfermedad neuromuscular, eh, amputación de extremidades, pacientes desnutridos y pacientes que presenten fenómenos de hiperbilirrubinemia. La utilidad de la creatinina viene siendo dada, como casi todo lo que haremos a continuación, de que debe ser interpretada en un contexto clínico. Y yo debo basar, según las diferencias en la composición corporal de los pacientes, y dos, según el estado de volumen corporal. Importante que la creatinina suele ser un estimador indirecto de la tasa de filtración glomerular, y pues cómo se va a obtener esa creatinina es básicamente mediante recolección de orina en 24 horas. Lo que les comentaba previamente es el marcador endógeno que más, y los marcadores en general, que más extensamente se emplea a nivel mundial, y tener en cuenta las alteraciones por sexo de paciente. Características bioquímicas y fisiológicas de ese marcador: uno, que no presenta unión a proteínas plasmáticas; dos, que presenta un filtrado libre renal, y hasta ahí pues vienes cumpliendo las condiciones que les había comentado previamente. Pero la tercera condición que presenta la creatinina, que es que sea secretada por túbulos renales, eso hace que ya de por sí no sea un marcador de filtración ideal. Le confiere una característica que no le brinda esa perfección que queremos en los marcadores. Adicionalmente, tener en cuenta que se presentan alteraciones de la creatinina por disminución de la función renal, y esto está dado por fenómenos de excreción tubular de la creatinina, y es que además, a medida que aumenta la excreción de creatinina, disminuye, es inversamente proporcional a la disminución de la función renal. Además de que a nivel de los túbulos renales se presentan fenómenos de saturación, y ya a los niveles de 1.5, casi 2 miligramos por decilitro o mayores, ya se presenta una saturación completa de la creatinina en estos túbulos. Lo otro son los fenómenos de degradación extrarrenales de creatinina, y es que hay que partir del hecho de que nosotros los seres humanos casi somos más células bacterianas que células eucariotas humanas, por lo cual las bacterias van mediante una enzima que es la creatinasa,
suelen tener actividad metabólica y efecto metabólico en la degradación extrarrenal de la creatinina. Y es importante nombrar esto porque casi que 2/3 de la creatinina total se presenta clara mediante este mecanismo de degradación extrarrenal. Ya en cuanto a los marcadores endógenos, vamos a tener la cistatina C, que viene siendo una proteína de bajo peso molecular, casi de 113 kilodaltons, y es importante porque esta cistatina C es una proteína que se va a producir en todas las células nucleadas del organismo. Vamos a tener que todas las células van a producirlas, menos los eritrocitos. Importante que ella es filtrada libre a nivel glomerular, no se excreta, presenta fenómenos de reabsorción tubular por la cistatina C filtrada, y lo que hay que partir de que no tiene utilidad como marcador urinario excretor para la tasa. ¿Eso qué me quiere decir? Los pacientes que tengan no, perdón. Esa cistatina C la suele emplear más que todo en pacientes con injuria renal, más que emplearla de rutina para evaluar tasa de filtración glomerular. Esa cistatina C se emplea usualmente en ecuaciones en la CKEPI modificada, que está acoplada con cistatina C, y también se está asociada a las ecuaciones al listado que ven en el costado derecho. Importante que se presenta mejor rendimiento en las ecuaciones que presentan cistatina C versus los pacientes con creatinina. Cuando yo empleo ecuaciones que me incluyan el valor de la cistatina C, es en los pacientes que tengan alteración o una menor producción de creatinina de base. Ahí sí de una vez me hago el switch a buscar algo que me aplique a niveles de cistatina C. Importante, la cistatina C no tiene utilidad en trasplante renal, porque el trasplante renal, como ya les comentaré a continuación, es algo complejo porque el paciente trasplantado presenta muchos fenómenos de inflamación subclínica a nivel del injerto renal, y además de que el empleo de corticosteroides a largo plazo para hacer el efecto modulador del sistema inmune me viene alterando los niveles de la medición de este marcador. Listo. Entonces, ¿qué es importante? Diferenciar cistatina C versus creatinina. ¿Cómo voy a emplear la creatinina? Usualmente en las ecuaciones que me marquen edad, sexo, raza, y que me relacionen masa muscular, pero más que todo es masa corporal. Mientras que la cistatina C se suele emplear solo mediante valores corregidos con edad y con el sexo del paciente. ¿Cuáles son los factores que uno tiene que mirar que estén relacionados con estimaciones inapropiadas de estos marcadores? Es que en el caso de la creatinina vamos a tener estados de tasa de filtración glomerular mayores a 60 y condiciones que me alteren todo lo que les había comentado previamente. Medicamentos que me alteren la secreción tubular, los diferentes ensayos de creatinina de medición, y lo otro son las alteraciones en la masa corporal. Mientras que la cistatina viene jugando también que tenga una tasa mayor de 60, y las condiciones un poco más relacionadas con a nivel metabólico, alteraciones a nivel tiroidea, hormonas esteroideas, especialmente eje adrenal, y obesidad de los pacientes. Listo. Eso en cuanto a los marcadores endógenos. En cuanto a los marcadores exógenos, vamos a tener la inulina, que viene siendo lo que se ha denominado en los libros de fisiología y en los estudios como el gold standard de marcador de filtración. La inulina es un polímero de fructosa, y dentro de sus características es importante que, uno, no presenta unión a proteínas plasmáticas; dos, presenta una distribución de fluidos extracelulares; y tres, es filtrado libremente en el glomérulo, no se reabsorbe y no se va a secretar en los túbulos renales. Pero hasta este momento la inulina viene siendo lo que les comentaba, el ideal para que yo medir, pero no es impráctico su medición en la rutina. Esto es dado a su elevado costo. Entonces, cuando hace unos años se dieron cuenta de la inulina, iniciaron a hacer estudios con otros marcadores que son los que están al lado derecho, el iotolamato y el oxol.
Estos dos marcadores vienen siendo el estándar de referencia para medición de tasa de filtración glomerular, y esto se hace mediante la medición de aclaramiento de sangre orina. Esas dos sustancias se la coloco a un paciente por vía intravenosa y hago los cálculos con la ecuación que yo les coloqué al principio. La cantidad del marcador sobre el área bajo la curva de concentración plasmática en función de tiempo. Hay otros marcadores que también se han estudiado, que vienen siendo radiomarcadores y estudio con imágenes nucleares, pero se usan más que todo para estudios y no son de rutina. Listo. En cuanto a las ecuaciones de estimación de la tasa de filtración glomerular, hay que partir de dos cosas. Uno, estas ecuaciones se hacen o partieron del hecho de que funcionen para estimar estadios de enfermedad renal crónica, función renal, y para que me permitan hacer ajustes farmacológicos. No todas cumplen con esas características. Cuando se lanza, o sea, se realiza un estudio y se lanza una nueva ecuación, esa ecuación, para que se valide, tiene que cumplirme esas características que están al lado izquierdo. Que me sea validado para múltiples poblaciones, que sea representativa, que se acerque lo más fisiológico a la tasa de filtración glomerular, que me sirva como valor de referencia, además de que me pueda hacer una progresión lineal, casi que logarítmica, en cuanto a la tasa de filtración glomerular. Listo. Dentro de las ecuaciones, que son todas esas que voy a comentarles en estos momentos, las primeras que salieron fue la ecuación G-Life, que fue un estudio que se realizó en el 71, donde tenía una muestra poblacional de 15 pacientes, y lo que tenían en común esos pacientes es que eran todos post-trasplante renal. Importante esta ecuación es que suele ser una aproximación mediante el aclaramiento de creatinina, y que dentro de las características de la validación de esta ecuación se presentaban pacientes con medias de estatura de 1.75 metros y de peso de 68 kilos. Posteriormente llegó la ecuación Rowe, que me abarcaba. Esta ecuación ya partió de abarcar un rango etario de moverse entre los 17 a los 94 años, y eso se realizó o se estudió mediante un estudio geriátrico denominado Baltimore. Pero lo que tiene el problema de esta ecuación es que excluía pacientes con infección de vías urinarias, con falla cardíaca congestiva, los pacientes diabéticos, tanto tipo 1 tipo 2, y pacientes que presentaban stroke. Adicionalmente me excluía los pacientes con cierto manejo farmacológico, que usualmente, dentro de este grupo farmacológico estaban los diuréticos, los antihipertensivos y los vasodilatadores, que suelen tener un efecto en alterar flujo sanguíneo y excreción y filtración renal. Posterior llegó la ecuación de Kaplan, que se realizó en Copenhague en una muestra etaria de 20 a 29 años, y partió por mediciones de creatinina menores de 1.4 miligramos por decilitro. Ya llegó hasta el 76 la ecuación Cockcroft-Gault, que es la que se ha usado más versus las anteriores que les he comentado. Y lo importante de esta ecuación es que me permite moverme según aclaramiento de creatinina. Es la fórmula que están viendo ahí. 140 menos la edad del paciente por la composición corporal el peso del paciente, qué pena. Sobre una creatinina por una constante 72. Esto yo lo ajusto según lo ajusto según el sexo que tenga el paciente. Importante esta ecuación, que el rango etario de 18 a 92 años, pero lo problemático de esta ecuación suele ser que me suele exagerar la disminución de la tasa de filtración glomerular en mayores de 80 años, por lo cual en pacientes geriátricos no se suele emplear, y que suele ser dependiente del sexo del paciente. Dentro de sus limitaciones también se encuentra que asume que la producción de creatinina disminuye sí o sí con la edad,
o sea, aparte del hecho de que hay una disminución exponencial sobre tiempo. Dos, que me dice que la creatinina es mayor en individuos de mayor peso por la composición corporal que ella me está tomando en la ecuación, y eso a veces no es del todo cierto. Y que en mujeres tengo que ajustar el factor de multiplicación a 0.85, porque en las mujeres, por procesos fisionómicos, ellas presentan menor masa muscular comparada con los hombres. Pero pues eso a veces tampoco no es del todo cierto, porque hay mujeres que a veces tienen mayor masa muscular que cierto grupo de hombres. Y que la última limitación es que no está ajustada al área de superficie corporal. La ecuación Keller se movía en un rango de 25 a 100 años del paciente, y era una ecuación bastante sencilla, porque me tomaba el aclaramiento creatinina era 130 menos la edad, y lo cual me llevó a muchos falsos negativos. Eh, en la ecuación de Keller me decía la creatinina está normal o elevada, y tiene utilidad en detectar reducciones de la tasa secundaria a la senescencia. Tenía un valor mucho mejor en los pacientes geriátricos. Posterior a la ecuación de Wolsen, ella parte del hecho de los pacientes con falla renal crónica que tienen creatina mayor de 2, y lo divide según y ya yo ajusto la fórmula según el sexo del paciente. Ya entre las dos últimas que muestra aquí a continuación está la ecuación de Nikivel, que ella se mueve dentro de 6 factores de estudio, qué pena, mediante me ajusta según la tasa, según sexo, altura, peso, pero me ajusta según urea sérica. Y yo les he comentado previamente que la urea sérica, por todos los procesos metabólicos que presenta, no es el marcador más ideal que yo debería emplear. Además, para los pacientes con terapia de reemplazo renal, me toma los años que en terapia dialítica que tenga, y importante es que se afecta con mucha facilidad por las infecciones y el uso de prednisolona. Y ya por último está la ecuación de Barakay, que tiene una utilidad en paciente geriátrico, porque pues cuando se diseñó esta ecuación se empleó en rango de 65-85 años. Hay que partir del hecho de que esta ecuación, cuando se validó, demostró, y los estudios demuestran que es superior a la Cockcroft-Gold, pero presenta múltiples errores en utilidad clínica, por lo cual es un rol casi que netamente teórico más que práctico. Luego llegó la ecuación MRD, de dieta de paciente renal, y esta ecuación presenta las 4 variantes las 2 variantes que están ahí arriba. Una que fue la original, que salió en el 99, y otra que salió unos años después, ajustada sin el factor de etnicidad, especialmente a afroamericanos. Esta ecuación es importante, que no está revisada para pacientes que no tengan enfermedad renal crónica previa, no está ajustada a paciente diabético tipo 1 y tipo 2 que sea insulino requiriente, ni pacientes menores de 18 años. Y no está revisada para paciente con trasplante renal ni con comorbilidades de reemplazo renal. Importante que esta ecuación suele tender a sobreestimar la tasa de filtración glomerular, y suele tener una poca precisión diagnóstica cuando la tasa de filtración glomerular se eleva bastante. Ya posterior, ya para cerrar el ciclo de las ecuaciones y pasar a la CKEPI, están estas otras 4 ecuaciones. La LUNMAMO, que es una ecuación que se generó en Suecia, que está casi que solo validada para población sueca, y yo la puedo ajustar o moverme con o sin los valores de masa corporal. La ecuación DAF, que me aproximo por creatinina sérica y mediante valores de edad, peso y sexo del paciente. La ecuación Gregory-Macías, que se diseñó para pacientes con enfermedad renal crónica y para pacientes con diferentes edades y diferentes estadios de enfermedad renal. Se suele usar más en enfermedades renal crónicas, que fue pues la base del estudio con el que se produjo esa ecuación. Y por último, la ecuación del estudio Berlín, que
Esa ecuación Berlín, ya les comentaré cuando damos las poblaciones especiales. Cuando se estudió esta ecuación, se usó en un grupo poblacional de mayores de 70 años con medias de 78,5 años. Esta ecuación tiene dos variables, la Berlín 1 y la Berlín 2, y estas varían o difieren en emplear creatinina o creatinina con cistatina C. La Berlín 2, que se suele usar en pacientes mayores de 70 años que tengan alteración de la función renal, pero ya quiero, en el grupo de pacientes mayores voy a tocar esa mayor profundidad. Y ya para terminar, estaría la ceca de EPI, que es la que tradicionalmente se ha empleado para estadificar enfermedad renal crónica en los pacientes. Esta ceca de EPI me hace cálculos de una tasa estimada basada en niveles de creatinina sérica. En utilidad clínica es mucho más precisa que la MDL, pero tiene limitaciones en los pacientes mayores, especialmente mayores de 70 años, pierde valor diagnóstico y en ciertos estadios renales. La CKEPI tiene muy buen valor crónico en los estadios de enfermedad renal casi que avanzada, 3B a 4 en adelante, mientras que en los 1 a 2 sí ya pierde el valor versus la MDR. Y está basada en la estandarización de los valores de creatinina. Entonces, toda esa carreta que yo les acabo de comentar, uno lo que suele hacer es mediante esa tabla que les estoy mostrando aquí a continuación, uno mira la utilidad de cada una de las ecuaciones para cada tipo de poblaciones. Por ejemplo, la Cockcroft-Gault tiene utilidad para paciente joven, para mayor de 70 años, pero no para paciente sano. Pero sí para sus pacientes de enfermedad renal crónica, pero no para paciente ambulatorio y no de gold estándar para enfermedad renal crónica. La única ecuación que se ha validado de todas las que les comenté para que sea el gold estándar de enfermedad renal crónica es la Gregory-Macias. Listo. En cuanto a ya las condiciones especiales, vamos a tener uno, el grupo de población geriátrico, y es que en los estudios que se hicieron de la Cockcroft-Gault, de la MDR y de la CKEPI, no fueron incluidos pacientes mayores. Entonces, eso me hace que cuando un paciente mayor de 65 años o mayor de 80 años, yo le estadifique la tasa en función de CKEPI y me produzca un sobrediagnóstico de la patología renal. Por todas esas limitaciones nació lo que se denominó el Estudio Iniciativa Berlín, que el Estudio Iniciativa Berlín me creó una ecuación basada en niveles de creatinina, concentración, el sexo y la edad, que esa es la Berlín variante 1. Adicional, salió la Berlín tipo 2, que viene siendo edad, sexo, creatinina y cistatina sérica. Cuando validaron esta ecuación, se dieron cuenta que tiene una mejor precisión la tasa en poblaciones con tasas mayores de 30, que tiene una mejor estimación de la tasa versus CKEPI y MRD, y una mejor estratificación de la enfermedad renal de los pacientes. Lo que les comentaba hace unos minutos, esta ecuación nació en un estudio de pacientes mayores de 70 años con media 78,2 años. Y lo que más es la gran interrogante que deben ustedes ahorita es, si hay dos ecuaciones, ¿cuál empleo? Básicamente usted parte de la ecuación, la Berlín 1. Entonces la Berlín 1 es la que me va a tomar la creatinina sérica. Tiene un mejor rendimiento, mayores de 80 años, pacientes con tasas menores de 60, y que aumenta la proporción de el número de pacientes con enfermedad renal crónica grave en estadios 3 y 4. La ecuación BIS2 yo la empleo a partir de mayores de 70 años y en pacientes que yo tenga problemas de medición de creatinina, que la cistatina me ayuda a balancear el valor. Segunda condición especial, el embarazo.
Hay que partir del hecho de que durante el embarazo se produce un aumento fisiológico de la tasa de filtración glomerular por todo el estado, pues, per se que conlleva el embarazo, y durante el embarazo se producen aumentos del flujo del plasma renal y disminución de la creatinina, lo cual me va a crear un fenómeno de hemodilución. Tengo la misma creatinina, solo que en mayor cantidad de solvente. Adicionalmente, las ecuaciones de estimación son inapropiadas por esta población, básicamente porque no, todas las ecuaciones que les comenté previamente no fueron diseñadas no han sido diseñadas para identificar las mujeres embarazadas. La mayoría de las mujeres embarazadas suelen tener unas tasas de filtración mayores de 60 y usualmente cuando están mayores de ese rango suele tener algo de utilidad clínica la MRD y la CK-EPI, pero lo que más se suele emplear durante el embarazo es recolección de creatinina en orina durante 24 horas. Durante la lesión renal aguda juega lo que les comentaba, que hay una dificultad de medición por todos los cambios abruptos, que yo no tengo una constante sobre tiempo del marcador de filtración, pero pese a todo esto, lo que más se sigue usando aún es el uso de creatina sérica en lesión renal aguda. El problema del inconveniente de usar esa creatina es que es insensible a las disminuciones sustanciales de la tasa. Adicionalmente, todas las ecuaciones que me estimen la tasa de filtración glomerular en esta lesión renal aguda son muy imprecisas. ¿Por qué? Porque todas fueron estudiadas fueron diseñadas, perdón, para pacientes estables, es decir, que yo tenga el marcador que no me fluctúe en más de 8 horas. Adicionalmente, basadas en concentraciones de creatina en estado estacionario. En esos escenarios, ¿qué se suele hacer? Se suele hacer unas correcciones de cálculos de cinética y eliminación post-inyección del marcador de filtración glomerular. Pero esto tiene es muy impráctico, es poco realizable, tiene muchas dificultades porque yo tengo que partir del hecho de que la creatinina o el marcador no va a fluctuar en más de 8 horas. Ahí el inconveniente. Además de que tendría que hacer muchas mediciones de creatinina urinaria de corta duración seriadas para poder ver, pero no tiene utilidad. En cuanto a la enfermedad renal crónica, lo que se empleaba más era la CK-EPI en la versión de 2009. En 2012 salió una CK-EPI ajustada a cistatina que me solía sobreestimar la tasa de enfermedad renal crónica estadio 1 y estadio 2. Ahí fue cuando se salió la medición con cistatina C, que la empleo cuando quede la duda clínica en cuanto al paciente y en estados de que hay una alteración de creatinina. Se suele emplear más la creatina sérica como marcador de filtración y la MDR tiene un buen valor pronóstico para medición de enfermedad renal crónica en estadio 1 y 2. En cuanto a las condiciones especiales de trasplante renal, hay que partir de la premisa que está abajo, que todas las ecuaciones son imprecisas de base. Hay muchos problemas con el monitoreo de los marcadores endógenos. Lo que más se suele emplear es la creatinina para la tasa de filtración estimada y que los medicamentos post-trasplante que tiene ese paciente, que van a ser medicamentos casi que para toda la vida, van a producir alteraciones de los marcadores. Y es importante porque los esteroides o el trimetoprim me suelen producir aumentos de la creatina y eso me sesga el valor de la tasa que tenga ese paciente. Pero aún así se presenta una función de la creatinina en cuanto a detección de rechazo, infección y de la toxicidad de los medicamentos. También se ha hablado de la utilidad de la CK-EPI en 4 variantes que presenta, con, sin cistatina y o creatinina, que presenta mayor precisión, pero me presenta mediciones de tasa de filtración glomerular muy elevadas. Y hay unas modificaciones más actualizadas de la MDR, pero tiene problemas porque parte del hecho de tasas de filtración glomerular menores. Eso sería todo en cuanto a la revisión. Ya para concluir,
Uno, todo eso tiene una importancia en el entorno clínico y la toma de decisiones, medir correctamente la tasa de filtración glomerular, pero ya las herramientas que yo tomo para valorar la función renal no son óptimas en todas las circunstancias clínicas, lo cual me lleva a la tercera conclusión, es que hay que individualizar el paciente en edad, en sexo y en qué comorbilidades tenga para yo poder emplear la ecuación más óptima que me acerque al valor de tasa más fisiológicamente eh, que tenga. Y eso sería todo. Juan, muchísimas gracias. Qué revisión tan completa y tan chévere. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat o pueden alzar la mano y mientras eso ocurre le doy paso a nuestra tutora académica, la doctora María José Vargas, para que nos haga sus precisiones y recomendaciones usuales. Hola Laura, buenas tardes a todos niños, qué bueno escucharlos después de tanto tiempo. Hay una cosa muy importante, recuerden que la enfermedad renal crónica se está volviendo una enfermedad extremadamente frecuente y que tiene un impacto muy grande en digamos que en la calidad de vida de una persona. Yo con una tasa de filtración, con una ecuación, le voy a decir a alguien, tienes enfermedad renal crónica. Le voy a dar la noticia a una persona de que sufre de enfermedad renal. Luego, entonces, la imprecisión en las tasas, en el cálculo estimado de las tasas de filtración con las ecuaciones, pues tiene un impacto a futuro importante en esa persona. Nunca estimamos la tasa de filtración de manera directa. Con todas las ecuaciones lo que estamos haciendo es estimando de manera indirecta la tasa de filtración glomerular a través de unos biomarcadores que, como muy bien explicó Juan Pablo, tienen sus falencias todos, no es, o sea, digamos que medir los marcadores exógenos como la inulina o hacerles a todos gammagrafía con DTPA es virtualmente imposible. Entonces tenemos que usar biomarcadores que sean de producción endógena, que sean baratos y que sean fáciles de medir. Entonces se vuelve que la creatinina y la cistatina sean básicamente los biomarcadores más utilizados. Al momento hay otros que están en investigación como el mioinositol, etcétera, pero por ahora son los que tenemos a la mano. Teniendo en cuenta que ninguno de ellos tiene la capacidad de decirnos al 100% que esta es la tasa de filtración del paciente y todo tiene sus sesgos, tenemos que tratar de utilizar la mejor ecuación posible. Como muy bien lo dijo Juan Pablo, la creatinina es un biomarcador que tiene todos los problemas que él acaba de hablar, con las embarazadas, con la edad, con la masa muscular, con la producción bacteriana, con la degradación bacteriana intestinal de creatinina, etc. Sin embargo, en pacientes sanos, esas falsas o esas anormalidades o esas falencias de la creatinina realmente suelen ser no tan importantes. Entonces tenemos que tener en cuenta que cuando yo tengo un paciente sano, el paciente adulto joven, su creatinina o su tasa de filtración debe ser más o menos 125 mililitros minuto por 1.73. Esa es la tasa normal de la gente joven sana. Vamos perdiendo 0.8 después de los 30 años y después de los 70 se pierde 1 por año. Sí, envejecemos. Así como envejece la piel, envejece el riñón. Entonces, a un adulto de 80, 90 años con tasa de 60, yo no tengo por qué decirle, o con tasa de 59, si él tuvo que haber perdido 1 por año, ¿ese adulto mayor tiene enfermedad renal? Es la pregunta que todos nos hacemos y por eso hay tantas ecuaciones en adultos mayores. Entonces, para resumir, Crocov-Gold se hizo en pacientes, se evalúa en pacientes sanos, todos hombres, no hay ninguna mujer en el estudio Crocov-Gold, tenía 200 y pico de pacientes, estamos hablando de un estudio que solamente incluyó como 249 pacientes, un estudio pequeño, corto, pero fue la ecuación que nos sirvió durante muchos años. Crocov-Gold no mide tasa de filtración glomerular, no estima tasa de filtración glomerular, Crocov-Gold mide depuración de creatinina. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes usan la calculadora de Crocov-Gold, les dice mililitros minuto, no les dice mililitros minuto por 1.73, ¿sí? Porque ya no se hizo para estimar tasa de filtración glomerular. MDRD sí, CKD-EPI sí. MDRD se evaluó en pacientes enfermos con enfermedad renal crónica. Luego, entonces, cuando una paciente o un paciente sano con tasa mayor de 60, ustedes utilizan MDRD, ella habitualmente no estima adecuadamente la tasa de filtración en esos pacientes. Entonces, cuando usted tenga un paciente que usted cree que es sano y le hace MDRD y le da mayor de 60, en ese paciente use también CKD-EPI, calcúlele la CKD-EPI. CKD-EPI es la que hasta ahora tiene mejor rendimiento, incluso en pacientes adultos mayores comparada con MDRD, y luego apareció Berlín 1 y Berlín 2. Entonces, en adultos mayores, Berlín 1 y Berlín 2, como dijo Juan Pablo muy bien,
Hay otra ecuación que es la ecuación FAST, que es Full Age Standard, que es una ecuación que se evaluó para tratar de, y la compararon con Schwartz, que es la que se usa en niños, con CKD-EPI en población adulta y con Berlín en población vieja, y al parecer se comportó bien en cualquiera de esos grupos etarios. El estudio es pequeño, mucho más pequeño que el estudio inicial de CKD-EPI. CKD-EPI tuvo más de 8.000 pacientes cuando hizo un estudio, ¿no? Es el más grande. MDRD no tuvo ni 1.000. Y CKD-EPI, como les dije, tuvo 200 y pico. Entonces, hasta ahora, de los estudios más grandes, es la ecuación CKD-EPI, que es la que, de las que mejor se comporta. Recuerden que la creatinina no solamente tiene problemas como biomarcador como tal, sino en cierto grupo de pacientes como los cirróticos, que están ictéricos, y el método de medición por el laboratorio, que es el método Jaffe habitualmente cuando ustedes toman creatinina, la bilirrubina puede hacer que la creatinina sea más baja de lo normal porque interfiere en el método colorimétrico en el que se toma. Entonces hay muchas razones por las que la creatinina puede tener un valor más bajo o más alto, y esas poblaciones, Juan Pablo trató de hablarlas todas, creo que la única que estaba por alto es los cirróticos. Pacientes cirróticos, primero, tienen una masa muscular muy mala, entonces tienden a tener niveles de creatina muy bajos, y eso no significa que tengan una buena tasa de filtración glomerular. Y dos, están ictéricos y la bilirrubina interfiere en el valor que le da uno el laboratorio de la creatinina. Entonces, con los cirróticos, tengan cuidado. La gente extremadamente desnutrida, tengan cuidado, y en la gente obesa y con edemas, nunca usen Crocofgol, porque acuérdense que Crocofgol tiene dentro de sus parámetros el peso y tiende a sobreestimar la tasa del aclaramiento de creatinina muchísimo en pacientes obesos y en pacientes con edemas, por lo que mete el peso en la medición. En esos pacientes como los desnutridos o los cirróticos, muchas veces nosotros, algunos de esos casos, usamos la medición o el clearance de creatinina medido, o sea, mandamos a tomar depuraciones de creatinina 24 horas, como para tratar de compensar esas variaciones del biomarcador sin que sea perfecto, porque nunca lo es. Y dentro de las otras cosas que a futuro creo que debemos pensar, es que cada vez la población geriátrica va aumentando, crecerán las ecuaciones y hay que empezar a pensar en las etnias. Recuerden que estas ecuaciones, la mayoría de los estudios incluyeron raza blanca, raza latina, raza negra y hasta ahí. Y los africanos muy poco. Entonces, cada país o cada raza debería tener la forma de validar esas ecuaciones en su entorno. Hasta ahora la utilidad en Colombia, que yo vea un estudio grande de valoración, hay una tesis de un fellow de nefrología de la Javeriana. Él hizo una comparación de métodos de medicina nuclear versus tasas de filtración. Eso fue su tesis de grado, Alejandro. Fue mi fellow pequeño. Entonces, es el único que yo conozco que hizo un estudio, pero obviamente pequeño, con una muestra chiquita. Si eso se hiciera un poco más grande, yo creo que sería mucho mejor. Entonces, creo que ya saben que yo creo que como mensaje, cuando vayan a calcular tasas de filtraciones para medicamentos, las que tienen estudios son MDRD y CKD y Crocofgol en algunos antibióticos. CKD-EPI ya empezaba a tener estudios. Habitualmente usen CKD-EPI, si pueden usarla del 2012 bien, y en adultos mayores traten de usar Berlín. Van a usar Berlín 1, pues porque en la mayoría de sitios no tienen cistatina, entonces no van a poder usar Berlín 2, pues nosotros tampoco. Y la ecuación FAST, que es la que les comenté, que al parecer se ha comparado con todos los grupos etarios, tiene como 6.000 pacientes en su estudio, aunque es más chiquito que el estudio de CKD-EPI, es un estudio bueno. Creo que le faltan todavía estudios, pero pues hasta ahora parece ir comportándose de buena manera. Y en las mujeres embarazadas, traten de usar el seguimiento clínico. Uno, cuando coge a la mujer en embarazo, habitualmente no sabe cómo era su creatinina antes del embarazo, entonces no sabe cuánto se bajó la creatinina, pues porque, como muy bien explicó Juan, se hemodiluyen y habitualmente los valores de creatinina disminuyen, entonces uno no sabe cuál era la basal de esa mujer embarazada cuando empezó. Entonces el seguimiento es clave en la embarazada. Y habitualmente se usa más la orina 24 horas como método de depuración de creatinina en este grupo. Lesión renal aguda, no me saquen MDRD, ni CKD-EPI, ni nada de eso en lesión renal aguda. Cuando un paciente tiene lesión renal aguda, tiene lesión renal aguda. Las ecuaciones se hicieron y se evaluaron en pacientes sin lesión renal aguda, sino con enfermedad renal crónica y con establecimiento de creatinina en estado estable. ¿Sí? Las ecuaciones no están hechas en ningún momento para definir cuál es la tasa de filtración del paciente en plena lesión renal aguda.
la pueden usar para estimar cuánto ponerle, por ejemplo, de vancomicina a un paciente, para calcular una tasa para poder ajustar el antibiótico, sí. Pero eso no significa que esa sea la tasa de ese paciente en ese momento, porque como muy bien les explicó Juan, es un biomarcador que no está en estado estable en lesión renal aguda, por lo tanto las ecuaciones no deberían ser usadas. O sea, ese diagnóstico de lesión renal aguda que diga 1, tasa de filtración 25, o esa tasa de filtración, quítenla porque eso me da un infarto a mí cada vez que yo lo leo. Por favor, no lo usen. Y no sé qué otras dudas tengan en cuanto a lo... Yo sé que es un tema largo, es un tema que hay que leer, pero que los mensajes para la casa son, estamos estimando la tasa de filtración, no la estamos viendo directamente. Si hay que usar una ecuación, prefieran usar CKD-EPI, tanto en jóvenes como en sanos como en enfermos. No usen MRD en población sana. Y por favor, en adulto mayor, si pueden usar Berlin 1, úsenla, pues si no, usen CKD-EPI, pues porque de pronto no la tienen a la mano. Y en las embarazadas usen ecuaciones, pero prefieran, si en algún momento le tienen que tomar proteinuria 24 horas, pídanle de una vez la depuración de creatinina y tengan mucho cuidado con el cirrótico, que puede tener falsamente creatinina muy baja por las razones que les acabé de comentar. Muchas gracias, doctora, por tu súper resumen, como siempre al final. En el chat no veo preguntas y tampoco manos levantadas, así que podemos dar por terminada esta charla. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Ok, muchísimas gracias.